Amigos de Cuatro Vientos, es un placer estar con ustedes una vez más, amigas, amigos, en la tercera y última transmisión de programas el día de hoy, en el que estamos pues en esta conmemoración del 2 de octubre a nivel nacional, pero hay una cantidad enorme también de noticias que se han estado generando en las últimas 48 horas y que, bueno, obviamente siempre tenemos la oportunidad de ofrecerle diversidad en el tratamiento de los temas. Y bueno, como es día viernes y es 15 días después, contamos con la presencia en esta sección también de 4BTV, Diálogos, de Víctor Alejandro Espinosa Valle. Ya sabe usted que él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra queridísima UNAM. También es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, acá en Tijuana. Y bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros, doctor. Es un placer siempre tener este contacto contigo cada 15 días. Gracias, al contrario, Luis Javier. Hola, Olga también. Pues adelante, como bien señalas, son días con mucha información, se está moviendo, algo se está moviendo, ¿no? Esa es la sensación y bueno, hay varios temas aparte desde luego, la conmemoración de 52 años a 52 años, ¿no? Del 2 de octubre de 1968, ya acaban de tener ustedes todo un segmento, ¿no? De su programa sobre este tema tan importante para la vida pública mexicana, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, vamos a empezar. Siempre nos propones, doctor, una tercia interesante de temas. Quisiéramos tenerte cada semana y, si es posible, cada 24 horas por la celeridad con la que se dan los acontecimientos. Pero hoy tenemos en suerte que está muy fresca, apenas ayer, una decisión que muchos no vacilamos nada en calificar de histórica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió a favor de la consulta popular. La consulta popular, le cambiaron la redacción a la pregunta que mandó el presidente de la República, la presidencia de la República, y le cambiaron la pregunta, pero a fin de cuentas a todos nos queda claro que es para enjuiciar a los expresidentes. Sin embargo, en la manera en que quedó planteada la pregunta, doctor Víctor Espinosa, nos hace pensar, al menos nos alienta esperanza a muchos de que vaya más allá de lo que el propio presidente planteaba, porque la pregunta, aunque parece medio rara, medio ambigua, algunos dicen que es ñoña, otros analistas dicen que es deslactosada. Sin embargo, a mí me parece que trasciende a los personajes políticos planteados por el presidente en la encuesta, por el presidente López Obrador, porque habla de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos y en esto, pues en este día especial, 2 de octubre, no podemos dejar de pensar en la responsabilidad que recae sobre Luis Echeverría Álvarez, que ya casi con un pie en la tumba, pero todavía está en este mundo, e incluso en el presidente Díaz Ordaz, que ya pasó, no sé, ojalá a peor vida, que se esté friendo en los infiernos, pero de todos modos hay una verdad que tenemos derecho los mexicanos a conocer. Y bueno, pues esta pregunta, como la plantea la Corte, quiero saber tu opinión y ¿cómo viste la decisión de la Corte? ¿Tú también estás de acuerdo en que es una decisión histórica? Sí, Olga, desde luego. Hay que recordar a quienes nos siguen que pues nunca hemos tenido una consulta como la estipulada en la Ley de Participación Ciudadana y en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sabemos que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México
Andrés Manuel López Obrador, se llevaron a cabo algunos, lo que llamaban plebiscitos. Aquí hemos tenido recientemente una consulta, ¿no? Para el tema de Constellations Grants, pero nunca conforme a lo estipulado y señalado en la ley, que lleva una formalidad muy interesante y compleja. Sí. Y ahora la aprobación de la Suprema Corte de la Justicia es en ese tenor, es decir, atendiendo a lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución. Y entonces, tiene una gran trascendencia. Yo debo de admitir cierta sorpresa en la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Por lo que había trascendido días antes de la ponencia del ministro, valga la redundancia, ponente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, que era en el sentido de declarar la consulta o la pregunta y la consulta. La pregunta inconstitucional, es decir, no había lugar para proceder con una consulta. Sí. Y esto era muy pesado. Yo no sé cuál sea el sentido. Bueno, tiene un sentido de ir preparando las cosas. ¿Cómo es que, pues todos conocimos la ponencia de más de 40 páginas, cómo se filtra, digamos, este tipo de documentos previo a la sesión de la Suprema Corte de Justicia, y eso, pues, había generado una expectativa mayor, ¿no? De decir, pues, va a ser negativo. Y lo que tuvimos fue una decisión dividida de 6 ministros a favor, ministros y ministras, sí, a favor, y 5 en contra. Es decir, una decisión muy dividida. Ahora, yo entiendo el problema del cambio de la pregunta porque es parte de una negociación. Es decir, si no hubiera habido el cambio en la pregunta, uno de los ministros no había manifestado que él iría en contra si no se cambia. Es decir, es parte de una negociación. Y con ese voto en contra, pues ya se perdía la posibilidad de declararla constitucional. Sí. Entonces, yo veo que es parte de una negociación fuerte para arribar, digamos, a esta conclusión que es histórica, trascendental, que abre la posibilidad, uno, más que nada ahorita, de tomar en cuenta a la población en un hecho tan importante, ¿no? Primera vez. O sea, es la primera vez. Hay quienes se desgarran las vestiduras y se van solo por la lectura a la letra de lo que establece el artículo 35 constitucional. Y entonces el argumento en contra es, no tiene sentido una consulta porque se les puede juzgar, ¿no? Pero el llevar a cabo la consulta, en primer lugar, es una jugada maestra del presidente de la República. O sea, si de algo nos informa que Andrés Manuel López Obrador tiene un colmillo largo y retorcido. O sea, el hecho de lograr la votación ayer, que la Suprema Corte se manifestara como lo hizo, yo creo que es uno de los triunfos más importantes en términos de políticos y de lo que viene hacia el futuro para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Incluso si hubiera ganado el no, ya habría ganado él porque puso el asunto en la discusión pública, ¿no? Sí. Y todo el mundo, a favor o en contra, estaba hablando de eso y se creó un gran consenso, digamos, hacia la utilización de una figura como la consulta popular. Entonces, yo creo que hay que leer varias cosas, ¿no? Porque si nos vamos con la finta de no estoy de acuerdo porque no era necesaria la consulta, o la otra que también he escuchado toda esta mañana. Ahora resulta que es tan poder. Ayer
los de Frena incluso decían que pues con el permanecer en el Zócalo ya se va a caer el presidente, ¿no? Sí. Se va a renunciar Sin dejar sus carpas. y todo mundo desde la derecha, uno ve los comentócratas en los medios tradicionales, parecería que es cuestión de un empujoncito, ¿no? Para que renuncie. Y hoy, después de la decisión, pues ahora dicen, es que es un dictador, es todopoderoso, controla todo, ahora controla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anuló todos los poderes. Exacto. Digo, si algo tiene esta Suprema Corte es una pluralidad, y si algo nos informaba antes la relación de la Suprema Corte de Justicia con el presidente, es que estaba subordinada al presidente. Así es. Porque, hay testimonios de ello, hay testimonios. Claro, hoy alegaba con alguien así empecinado, me decía, es que él controla, él nombró a todos los ministros. Decía, perdón, pero el ministro presidente, Arturo Saldívar, fue nombrado por Felipe Calderón. Así es. No, claro, o sea, el presidente Andrés Manuel sí le tocó el nombramiento, creo que de un par o tres durante lo que lleva de mandato, pero a eso decir que él puso a todos y los mangonea, me parece un despropósito, y además me parece una ofensa también para los que están ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de decir, bueno, ustedes además no saben nada de derecho constitucional, porque los que están opinando, como hemos visto, ¿no? Ahora son especialistas en derecho constitucional. Sí. Yo digo que hay que mostrar nuestros límites, es decir, yo no soy especialista en derecho constitucional, trato de entenderle, ¿no? Al asunto, como tampoco soy epidemiólogo. Pero los críticos un día son epidemiólogos, otros días son doctores en Derecho Constitucional, otros días son especialistas en energías limpias, otros días son ingenieros aeroportuarios. Es decir, tenemos a una oposición que solo va reaccionando y va cuestionando seriamente. A mí me parece que más allá de lo que dice estrictamente el artículo 35 constitucional, pues es, como la calificabas tú, Olga, una decisión histórica que va a tener una gran trascendencia en términos de la democracia participativa, ciudadana, cívica, etcétera, ¿no? Sí, me parece de veras digno de guardar y de estar estudiando los argumentos de todos los ministros, porque no sé si estés de acuerdo, Víctor, pero ayer lo que se reflejó en la discusión que hubo en la Suprema Corte es lo que está sucediendo en todo el país, la confrontación de dos visiones y de dos proyectos respecto a lo que es la democracia, lo que es la ciudadanía, lo que es los temas nacionales, quién debe decidir sobre esos temas nacionales. Y si mucho me apura, si nos vamos más a fondo, ayer la Suprema Corte lo que hizo es ir a la esencia de esa herencia que quedó en el papel, pero que no se había podido cumplir nunca, esa herencia que nos viene desde la época de la Constitución de Ayotzinapa y de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, de la soberanía radica en el pueblo. Y al respecto, bueno, toda la pieza de intervención, todo el escrito del ministro presidente Saldívar, pero también me gustó mucho lo que dijo la ministra Margarita Ríos Farjat, cuando dice, el proyecto presentado por el ministro Aguilar Morales interpreta de manera rígida y muy restrictiva el derecho a consulta popular y anula la búsqueda de alternativas para que la Corte replantee la pregunta. Entonces creo que eso fue lo trascendente, porque antes nada más te daban una patada en el trasero a todos los actores políticos o a los ciudadanos que pedían una consulta popular, que quedaba ahí en la ley como letra muerta, y ahora la Corte se preocupó, los que votaron a favor de la consulta, se preocupó por ir a la esencia del derecho de los ciudadanos a
a llevar estos temas de trascendencia nacional a consulta popular, a opinar sobre estos temas y por otra parte a asumir como ministros la responsabilidad que tienen ellos como conocedores del derecho de adecuar la pregunta para que pueda salvar todas las trabas y obstáculos que los mismos legisladores pusieron para hacer casi inaccesible la consulta popular. ¿Qué piensas de cómo quedó finalmente la pregunta? Sí, yo creo que una de las cuestiones que sobresalen aquí es que las visiones rígidas del derecho, digamos, ¿no? Pues sí, pudieran decir, bueno, es materia de derechos humanos y de los derechos. Ajá, y entonces pues no se puede llevar a consulta una situación así. Pero yo creo que el derecho admite interpretaciones y criterio, y fue lo que vimos ayer, ¿no? Es decir, ¿en qué puede obstaculizar a la democracia una consulta popular? Pues yo creo que nada, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar si se hace la consulta? Yo creo que abonar a la participación ciudadana, a construir una democracia que requerimos consolidar, y es lo que hemos visto en todos estos años, que la democracia mexicana no se ha consolidado, que la democracia mexicana requiere de participación, y eso está dado aquí con la consulta. Es decir, la consulta no va a meter a nadie a la cárcel, ¿no? Va a decir la gente, bueno, pues adelante, hay que juzgar, a lo mejor se va a generar una comisión de la verdad, como decía Arturo Saldívar, ¿no? Pero seguramente los juzgadores se sentirán con un apoyo fuerte para entrarle a estos temas, en un sistema autoritario como el que padecimos, ¿no? Digamos, llegar al fondo del asunto de decisiones políticas, dice ahora la nueva pregunta, ¿no? Es decir, ¿quién tomó esas decisiones y qué tanto afectaron a la ciudadanía, ¿no? Hay muchas situaciones que tomaron los presidentes, que tomaban en la época autoritaria, desde luego que el peso, sí, a hoy, el presidente tiene un peso fundamental. ¿Por qué? Porque es un sistema presidencialista, simplemente. Si tuviéramos un sistema parlamentario, sería otra cosa cómo se toman las decisiones en este país, pero no hemos cambiado, tenemos un sistema presidencialista y así funcionan los presidencialismos en el mundo, ¿no? A lo mejor en el futuro, yo siempre lo he dicho, lo que tenemos que discutir es el tipo de régimen que queremos, y yo estaría más por un sistema semiparlamentario o semipresidencialista que presidencialista, pero esto es lo que tenemos. Y entonces en la época de partido único, de hegemonía, de partido luego dominante, de autoritarismo, pues hay una gran responsabilidad de los expresidentes y de los presidentes en su momento. Ahora, otro de los argumentos que se esgrimen para cuestionar la posibilidad de una consulta, ¿no? Pues resulta que efectivamente la democracia mexicana es muy costosa. ¿Pero por qué? Porque venimos de un sistema autoritario en donde, pues, la democracia ni siquiera procedimental existía, es decir, no había elecciones limpias, no había elecciones organizadas autónomamente. Sabemos cómo funcionaba el sistema electoral, ¿no? En donde, pues, no necesitaban ni encuestas, ¿no? ¿De acuerdo? Las encuestas realmente en este país empiezan después del 88, sí, mientras en otros países datan de los 50, 60. ¿Por qué? Porque aquí ya sabíamos quién iba a ganar una elección con ser el candidato oficial. O sea, no sé para qué quieres una encuesta. Y muy pronto las pervirtieron también. Claro, y ahora dicen, es que va a ser costosísimo organizar.
Pero ¿qué tal si por esa vía logramos enjuiciar a algún expresidente y recuperamos muchos millones de pesos o de dólares derivados de la corrupción que pueden estar en algún banco del extranjero? O sea, ¿cuánto robaron? ¿Cuántos capitales hicieron a partir del poder? Puede ser hasta incalculable, ¿no? Pero volviendo al hecho de decir, es que son muy costosas. Pues lo que no dan cuenta, lo que no dicen, primero se esgrime algo falso. Se lee una versión anterior a diciembre del artículo 35 en donde decía que la consulta deberá ser el mismo día de la elección. Sí, así dice Pero la ley. se olvida que hubo una reforma el 20 de diciembre del año pasado en donde se decidió cambiar la fecha para agosto y no en junio, que puede ser agosto de este año o del año que entra. ¿Y por qué se cambió? Pues por la oposición. Así es. Porque era una presión a la oposición y una concesión a decir, órale pues, el presidente Decían no va a que iba a aparecer en aparecer la un boleta, no poco va a mangonear las elecciones y entonces se cambia. Pues ahora la oposición está en contra de algo que promovieron, que se hiciera en otra fecha. Cuando lo más sencillo y lo que se hace en todas las democracias es aprovechar la elección para hacer las consultas. Y en Estados Unidos tenemos consultas de todo tipo el día de las elecciones, desde locales, del distrito escolar, del condado, del estado, federales, todo se hace, se aprovecha, digamos, todo el dispositivo de la elección. Pero aquí no lo podemos hacer. Todavía, por la desconfianza, ¿no? No, es que el presidente se va a colgar de ahí y va a ser el que va a promover a su partido. Digo, o sea, se reivindican cuestiones de democracia avanzada y cuando ya estamos frente a ellas dicen, no, es como la reelección, ¿no? Ahí están los partidos de oposición pugnando por ser modernos, por tener la reelección y cuando llega la reelección, dicen, no, así no, porque tienen que renunciar los que se quieren reelegir. Pues sí, pero en ninguna parte del mundo sucede eso, ¿no? O sea, pugnamos por cosas de modernidad y luego decimos no. Por eso va a ser muy costosa la consulta, porque no se aprovechó la elección federal para hacer la consulta como estaba en la Constitución y debió de haber, desde mi punto de vista, haber seguido estando, pero bueno, es parte de la negociación política. Lo que pasa es que los actores luego fingen demencia, ¿no? Y dicen, no, eso yo ni lo propuse, ¿no? Oye, pero esos mismos actores que hablan ahora de que va a ser muy cara la consulta, los he escuchado diciendo que bien vale la pena Roma y que vale la pena cualquier gasto para avanzar hacia la democracia. Justifican así los presupuestos del INE, por ejemplo, y justifican los sueldazos que tienen. Y bueno, pues ahora yo diría, no sé qué pienses tú, Javier, pero bien vale la pena Roma. Si tanto se ha gastado para la democracia representativa, esta será la primera inversión fuerte del primer paso que está dando México hacia la democracia participativa. Y no hay proceso de transformación como el que se propone un gobierno como el encabezado por López Obrador, si no hay una democracia participativa fuerte, una ciudadanía en las calles, en las urnas, en las consultas, expresándose una y otra vez a favor del cambio que se quiere lograr o en contra de las propuestas que se hacen. Entonces creo que bien vale la pena lo que se vaya a gastar en esta ocasión y ojalá que los legisladores tengan los alcances como para volver a hacer una reforma, un arreglo a ese artículo 35 y la ley federal de participación ciudadana para que sí se puedan hacer las consultas junto con los procesos electorales y de paso bajarse los presupuestos, las prerrogativas a los partidos y ajustar a términos de austeridad republicana los presupuestos en el órgano electoral, ¿no crees? Sí, desde luego, yo creo que insisto,
la cultura de la desconfianza que heredamos de ese producto de 70 años de gobiernos del PRI, de 12 del PAN, pues nos lleva a estos costosísimos procesos, ¿no? La gente, descree de los políticos, ¿no? De la misma democracia. Convertimos la palabra política en una mala palabra, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, pero hay gente que se cura en salud diciendo, yo sí soy bueno porque no soy político, yo no me meto en política, soy apolítico, lo cual es una falacia. Pero es así como decir, yo sí soy limpio y puro, no me meto. Cuando deberíamos de participar en cuestiones políticas, ¿no? Digo, la democracia se construye participando, opinando, con responsabilidad, etcétera, ¿no? Pero no dándole la espalda a todo y diciendo, no, es que, ¿qué hubiera pasado si Andrés Manuel dice, órale, vamos a sentar voy a acusar, que además él no es ministerio público, ¿no? Que la fiscalía dijera, vamos a llevar al banquillo los acusados a Felipe Calderón. Uy, si hubiera encendido la pradera diciendo, aquí está la venganza, de eso se trataba, ya ayer, y fíjate, para estar iguales, ya ayer mismo y hoy escuchaba a estos críticos ya diciendo que ya se juzgue a Andrés Manuel también, ¿no? Aprovechar la consulta para juzgarlo, ¿no? O sea, una sarta de tonterías. Pero además, ¿saben qué? Lo que me impresiona a mí, de gente que uno creía que era gente pensante. O sea, yo nunca había visto, no sé ustedes, el nivel de, ¿cómo le podemos llamar? Visceralidad en la crítica del poder. O sea, yo no recuerdo algo así, ¿no? O sea, es que lo hace esto de la consulta por autoritario, porque es un déspota, porque es un dictador, ¿no? Así. Y luego los más radicales, es que lo hace porque pues ya estamos a un paso del comunismo, ¿no? Si supiera. De todo este tipo de postura. Ahora, pues para los críticos, la Suprema Corte de Justicia es una bola de manipulados que no sirven para nada. Pero ¿qué va a pasar si mañana o hoy le dan el registro a México Libre? Cállate. Pues van a decir una maravilla, ¿no? La Suprema Corte, o sea, van a estar en una... Ahora, si se lo niegan, pues van a decir, ya ven, tenemos razón, o sea, es realmente, no tenemos, desgraciadamente, una oposición al nivel de las circunstancias que requiere el país, ¿no? Una oposición pues de altura, seria, madura, capaz, ¿no? Con liderazgos. O sea, ¿cuáles son los liderazgos opositores en este país? O sea, es lamentable. ¿Quién? Gilberto Lozano, ¿quiénes son los? Javier Corral, Enrique Alfaro. Jaime Bonilla. O el periodista Silvano Aureoles. O sea, ¿quién es la oposición realmente capaz de... Ricardo Anaya, ¿qué te pasó? El que ha regresado para salvarnos del desastre. Fíjate, cuando la oposición festeja el regreso de Ricardo Anaya, yo lo decía por ahí, pues algo está muy mal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no tenga nadie que pueda suplir a un Ricardo Anaya, ¿no? Entonces... Pues sí, es muy lamentable. Y entonces, ¿qué tenemos a cambio de eso? Pues esto, o sea, golpes y golpes y generar una serie de cuestiones en las redes, en los medios que controlan, etcétera. Están hablando de esta situación que está viviendo el país con las intolerancias, los abiertos llamados a un golpe de Estado en México. Con total impunidad hasta el momento, no se ha aplicado tampoco el Estado de Derecho. En ese sentido, siento que también, de alguna forma, eso ha permitido que crezcan no nada más los grupos intolerantes de derecha, sino
estaba viviendo yo con gran preocupación el advenimiento de movimientos radicales de la ultraderecha, que están presentes cada vez más de organizaciones cristianas y católicas radicalizados, violando flagrantemente la Constitución, y no hay nadie que los contenga. Yo ahorita estaba escuchando todo, pero me metí porque estaba yo viendo que estaban constantemente haciendo llamados a... Tenemos una página aquí en Cuatro Vientos, que es la comunidad Cuatro Vientos. Y estaba yo observando en este momento una enorme cantidad de pedidos de que interviniéramos para estar borrando contenidos que realmente son denigrantes. Y sí, ya me metí a ver y teníamos ahí alrededor de 45 reportes en esa página, que la verdad yo la había descuidado un poquito. Me estoy dedicando más a Cuatro Vientos, nuestra página oficial en Facebook. Y estoy viendo la cantidad enorme de insultos, de vejaciones que se están aventando unos a otros. Desafortunadamente, la comunidad Cuatro Vientos, yo creo que vamos a tener que hacer algo con la comunidad Cuatro Vientos, porque sí estoy viendo que esto que están comentando ustedes de las intolerancias de ambos lados, pues están marcando realmente un rumbo que no queremos para tampoco esa página. Preferiría que mejor la cerráramos. No lo queremos para el país. Sí, o sea, si no la quiere uno para el proyecto periodístico de nosotros, pues mucho menos para lo que queremos para el país. A lo mejor lo cerramos. Y un momento, algo muy interesante que yo nada más quiero comentar así, que sé que tienes otros dos temas todavía pendientes por desarrollar, pero a mí me ha gustado esto que está sucediendo en México con el tema de tu primer planteamiento, de tu primer tema que estás desarrollando, de esto que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia. Jamás de los jamases habíamos visto un debate de la magnitud que se dio, que también es histórico lo que sucedió ayer, porque para las personas que dicen que el ministro Saldívar es un hombre que puso ahí Andrés Manuel López Obrador, bueno, tú ya precisaste que fue Felipe Calderón. Lo que pasa en todo caso es que él es nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahora en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que hay otras 3 postulaciones que hizo directamente internas Andrés Manuel López Obrador para suplir a 3 ministros de la Corte. Sí, pero el tema es que nunca habíamos visto para la gran masa popular, para nuestra sociedad mexicana, algo tan interesante que es aleccionador para la educación democrática de este país, para la sociedad mexicana. Porque incluso yo comentaba, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un hecho inédito, nunca se había visto a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser el primero en hacer uso de la palabra en una reunión, en una sesión plenaria, ¿sí? Precisamente para evitar que se diera la interpretación de que estaba dictando línea. Bueno, hace su pronunciamiento a favor de la consulta. De hecho, es el único ministro de todos los que estuvieron debatiendo que le da el 100% el visto bueno a la propuesta del Ejecutivo del Estado con relación a la consulta popular, pero nadie le hace caso, nadie le da seguimiento a su posicionamiento. O sea, eso es súper importante. Estamos viendo momentos muy trascendentales para la vida democrática, para la formación de la vida democrática de este país. Yo lo vengo diciendo desde hace rato. Están pasando cosas muy interesantes y qué bueno que se estén dando, porque esto a final de cuentas nos está abriendo la posibilidad de que esto se pueda bajar a reformas constitucionales que nos permitan tener realmente lo que yo siento que se manejó por el lado de la Presidencia de la República, de alguna forma hasta cierto punto medio demagógico, esto de que se está si no se da este visto bueno a la consulta, pues la democracia participativa pierde. La verdad es que ni siquiera sabemos de lo que se trata la democracia participativa, porque el único momento en que participamos es para ir hasta este momento. ¿Por qué demagógico, Javier? Si lo que dijo el presidente, voy a hacer una propuesta a la reforma, una reforma. Voy a explicarlo, porque si al final de cuentas, ¿sí? Está de por medio un documento en donde se está debatiendo a favor y en contra de la participación de la ciudadanía, cuando hay sectores muy amplios de esta sociedad que dicen la justicia no se debe de poner ni siquiera a consulta como los derechos humanos en un acto de gobierno, porque si esto avanza, y qué bueno que avanzó, a mí me parece muy bueno que haya avanzado,
porque nos amplía esta visión de que los ciudadanos nos tenemos que involucrar cada vez más en la toma de decisiones en este país, ¿sí? No iba a suceder a final de cuentas nada porque todavía tenemos por ahí una propuesta de los ciudadanos, amparados por casi 3 millones de firmas, que todavía tenían la oportunidad de ofrecer, bueno, si eso sucede, yo siento que no hay un efecto negativo hacia los ciudadanos, sino que al contrario, eso nos motivaría más para estar entonces participando más, por ejemplo, en los procesos electorales, pero también en la vigilancia de que las cosas se hagan con total apego al marco jurídico de este país. Entonces, yo creo que utilizar esta consulta y determinar si esto nos va a permitir avanzar en los procesos participativos de la colectividad nacional, ¿sí? En la toma de decisiones, bueno, entonces, pues siento yo que entonces se debe de hacer lo mismo, aun cuando las características son muy diferentes en el desarrollo y la aprobación, ¿sí? De otros proyectos de gobierno, ¿sí? De otros proyectos en donde, por ejemplo, yo podría decir que es urgentísimo también para este país, pues darle precisamente facultades vinculatorias, pues por ejemplo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para mencionar un caso. Una propuesta. O sea, entonces, ¿sí? Si yo hago nada más un uso exclusivo de que va a depender la democracia participativa de este país a un solo concepto, que es algo que yo como ejecutivo estoy mandando al Poder Judicial, bueno, entonces debería entonces también impulsar otras propuestas de consulta que sabemos, para empezar, ampliar el concepto de qué momentos y cuántos momentos se pueden tomar en el sexenio o en un año, ¿sí? Este tipo de consultas. Y que no nada más sea apegado a un artículo de la Constitución, sino que pudiera ampliarse. Entonces, ahí ya le quito entonces el concepto de que, bueno, es que esto como a mí me favorece o me perjudica, pues yo digo si es o no es participativo la decisión que esté tomando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso lo digo, ¿eh? La cosa es que se abrió una puerta muy grande ahora, lo estamos discutiendo, y depende de los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con la consulta ciudadana, doctor Espinosa? La petición que hicieron los ciudadanos y que ahorita está el INE revisando las firmas. Yo vi lo que dice la ley federal de consulta popular y creo que el Instituto Nacional Electoral tiene 30 días, sería hasta el 15 de este mes, para resolver si las firmas son correctas, si se cubrieron bien, si están bien sustentadas, y enviarlo a la Suprema Corte, y la Suprema Corte también tendrá de nuevo hasta un plazo de 20 días para tener una resolución. ¿Qué va a suceder con esa solicitud? Ya la pregunta se va a quedar como la decidió la Suprema Corte. Yo creo que, yo no sé si son, lo que dice el artículo 35 es que es una de las vías. Se utilizaron dos, pero no creo que vaya a volverse a discutir. O sea, ya está aprobado y ya se... Porque finalmente, desde mi punto de vista, lo que se pedía era lo mismo. Entonces, sin la formulación a lo mejor de la pregunta, pero era nada más abrir la posibilidad de la consulta. Ya se dio. O sea, la ley marca o la vía presidencial, o la vía del Congreso, o la vía ciudadana para solicitar la consulta. En este caso se quiso amarrar a través de los ciudadanos y a través del presidente, porque el presidente tenía temor de que no se alcanzaran las firmas. Entonces yo no creo que se vaya a volver a discutir, porque ya está aprobado y la Suprema Corte además... Tiene una respuesta, ¿no? Tiene que dar una respuesta, fueron 2.8 millones, 1.8 oficial, y tiene que dar una respuesta. Pues a lo mejor en el sentido de que se ratifica la constitucionalidad y se recibe y se ratifica, ¿no? Ahí ignoro el procedimiento que vaya a seguir, pero yo lo interpreto más en el sentido de que era una de las vías y que se llegó por dos y estaba todavía la del... El instituto sigue revisando y contando las firmas. Pues tiene que revisar, hacer su trabajo, ¿no? De revisión. Más o menos las que se requerían era 1.8. Sí. Es el 2% del listado nominal el que se requería y bueno, yo creo que sí se cumplió
y si no se cumplió, digamos, si no se registraron bien las credenciales, etcétera, pues ya De todos la modos, ya vía quedó. presidencial se aprobó. Pero fíjate que algo que decías es muy interesante y que ya lo mencionamos. Como está funcionando nuestro sistema presidencialista, digamos, es como funciona en otros países. Lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos? Pues que ante la muerte de la ministra liberal, ¿no? Ruth Bader Ginsburg, el presidente aprovecha para meter a una ministra con la cual comulga. Es decir, así funciona el sistema presidencial. Lo que pasa es que nosotros todavía no, fíjate, todavía no estamos nada consolidados, que tenemos que medio disfrazar, y entonces el presidente Calderón nunca dijo, este ministro yo lo puse, esta es otra cuota, porque bueno, porque está el prurito de cómo es posible que vaya a intervenir, pero así está en la ley. Sí, y así funciona. Por eso yo digo que lo que hay que cuestionar es el sistema presidencialista. Sí. ¿No? Totalmente. Entonces, pues claro que Donald Trump va a aprovechar la coyuntura para poner a alguien conservador, ¿no? Que le puede servir a la hora que si se judicializa la elección como se está previendo. Él tendría mayoría para tener una Suprema Corte que va a actuar a su favor, y a nadie le espanta en Estados Unidos porque así funciona, y así funcionan los sistemas presidencialistas. Y lo que sucedió y está sucediendo hoy en el Congreso, también así funcionan los gobiernos unitarios. Cuando el presidente tiene mayoría absoluta en las cámaras, pues ni modo que voten en contra, ¿no? Es decir, así funcionan los sistemas políticos, ¿no? Si fuera un gobierno dividido en donde él no tiene mayoría, el presidente, pues estamos. Pero la oposición, ¿qué le exige a la Suprema Corte? ¿Y qué le exige al Congreso? Al Congreso le exige que actúe como si no tuviera mayoría el presidente, ¿no? Sí. Si utiliza la mayoría, se le critica de autoritario, ¿no? Pues es que o queremos un sistema democrático que funcione o no queremos, pues ni modo. Así funcionan los sistemas presidencialistas. Es una representativa que nos ha dado muestras de que está ya obsoleta desde hace una buena cantidad. Yo digo que está obsoleta. En todo el mundo, los sistemas presidencialistas van a la retirada, ¿no? Así es. Porque están más cerca del autoritarismo que de la democracia. Obviamente, por eso se llama presidencialista. El poder que concentra el presidente es mayor que el que concentran los otros poderes. Pero no porque sea Andrés Manuel un dictador o Peña Nieto, sino porque así está estructurado el poder público. A ver, doctor, pero te quiero hacer 3 observaciones respecto a este presidencialismo obradorista. Bueno, por una parte vemos a los opositores e incluso a algunos de los seguidores de López Obrador hablando de que es autoritario, que no escucha, que él es el que se impone. Dices tú, bueno, pues está actuando dentro del marco de un régimen presidencialista. Pero no acota el presidencialismo y por decisión propia tomar algunas decisiones tan importantes como la revocación del mandato, por ejemplo. No fue una demanda que haya surgido de la oposición. Él mismo lo plantea y de voluntad propia decide someterse a la revocación del mandato, lo cual se va a llevar a cabo también por decisión de la oposición que no quiso que fuera en este 2021, se va a llevar a cabo en el 2022. Bueno, esa es una de las cosas que a mí me llama la atención de cómo acotar un presidencialismo, ¿no? La otra, el hecho de que haya renunciado a algunas facultades metaconstitucionales, que además de tener un régimen presidencialista en nuestro país, todavía se le dotaba de un poder extra
al presidente de la República por encima de la Constitución, y es el caso no solamente de la administración de la caja chica, por ejemplo, que se criticó mucho en los regímenes anteriores, sino también lo de la exoneración, por ejemplo, de los impuestos, del pago de impuestos a los grandes capitanes del capital o amigos cercanos al presidente. Eso también lo renuncia. Y me gustaría saber qué opinas tú de cómo está funcionando. Dices tú, bueno, pues si se tiene la mayoría en el Congreso, en el Poder Legislativo, pues es para aplicarla. Pero a mí me llama la atención que a lo largo de estos 2 años hasta hoy empiezan las discusiones muy polarizadas entre los legisladores y curiosamente terminan aprobándose temas fundamentales casi por consenso, incluida, por ejemplo, la Guardia Nacional, que durante tanto tiempo nos polarizó y sale casi por consenso, y así otros temas. Ahorita lo que nos está polarizando mucho a nivel de los poderes en el Congreso es la discusión de los fideicomisos. ¿Cómo ves tú la propuesta del presidente de la República planteado a través de la Secretaría de Hacienda para el presupuesto 2021 de eliminar 109 fideicomisos? Y hay gente que está ya rasgándose las vestiduras. Ahora, el día de ayer, no se pudo celebrar la sesión. Ahora fue la oposición contraria a la izquierda la que reventó, utilizó algunas de las tácticas del pasado cuando la izquierda estaba en minoría y reventó la sesión de la Cámara de Diputados para que no hubiera quórum y no se discutiera, no alcanzaban además los 251 diputados que se requerían para avanzar hacia la extinción de los 109 fideicomisos. Y bueno, tienen que entrar forzosamente a un periodo de negociación. ¿Qué piensas tú de esta propuesta? ¿Tiene que revisarlo con más detalle los legisladores? ¿Hay fideicomisos a los que hay que quitar definitivamente? ¿Hay otros que habrá que salvar? Lo que sabemos como periodistas es que la Auditoría Superior de la Federación, no ahora, sino desde sexenios anteriores, ha estado haciendo observaciones del uso discrecional y abuso de los fideicomisos y que han sido un refugio para la corrupción y para evadir pues la fiscalización de su aplicación de los recursos. Y sucedió que en el régimen de Fox crecieron como nunca, luego crecieron más todavía con Calderón, y ya fue el acabose con Peña Nieto. Los fideicomisos fue así como la solución mágica para el saqueo del erario. Entonces, pero sin embargo, hay muchos sectores del arte, de la ciencia, de sectores de población vulnerable que dicen hay fideicomisos que no deben de desaparecer. ¿Qué piensas al respecto, doctor Espinosa? Sí, en esas estamos y otra vez, casualmente, la oposición, todo está en contra de la desaparición de los fideicomisos. Yo creo que en este ámbito hay de todo. Hay de todo tipo de usos, digamos, hay desde los usos correctos hasta usos sumamente discrecionales. Yo lo que conozco más, un poco más, porque es un área nebulosa. O sea, ni tú ni yo tenemos la información de lo que acontecía ahí. Es parte del problema. Incluso ayer escribía en su blog Pablo Gómez algo interesante que decía, el problema es que si nos ponemos a analizar cada uno de los 109 fideicomisos es muy complicado porque son muy opacos. Sí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? A lo mejor no encontramos nada porque están hechos de tal manera, algunos, insisto. Lo ideal a lo mejor sí hubiera sido decir, sí funciona bien, se justifica. Por ejemplo, los de ciencia y tecnología, que son los que conozco porque en el colegio hay un fideicomiso.
pues tiene de las dos partes. O sea, por un lado está lo absurdo y habría que cambiar también para que las cosas funcionen mejor, de recursos que la institución ahorra durante el ejercicio fiscal y que los tiene que regresar aunque los ocupe. Por ejemplo, los ahorra hasta diciembre, pero en enero tiene que utilizarlos y si no te los gastas, lo tienes que regresar, ese recurso, ¿no? Sí, Entonces, sí. la vía era meterlos al fideicomiso para salvar esos recursos, porque si no, también se hacía algo muy absurdo en un país pobre que tenía, porque además no te los gastabas y te penalizaban, no solo te los quitaban, sino en el presupuesto del año que entra, esa cantidad te la quitaban aparte porque decían, tú no necesitas tanto. Y ahí tenías instituciones, por ejemplo, y nadie me lo platica, yo lo viví, años al menos recuerdo dos extremos. Un año en donde las autoridades decidieron quitar todo el adoquín del patio, de los patios, que eran grandes del COLEF, y volverlo a poner. Y estaba bueno, pero era, gástate el dinero porque si no nos van a penalizar. Otro año decidieron comprar camiones de esos grandes, de cajas de papel, Kleenex se le llama, pero esa es la marca, ¿no? De papel desechable, cajas, camiones. De pañuelos De desechables. pañuelos. Así se gastaron el presupuesto. Entonces, todos los baños los convirtieron en bodegas. Y pasaban cada semana a tu cubículo y te entregaban cajas. Entonces, todos teníamos, en vez de libros, teníamos cajas de pañuelos. Ese es el absurdo, ¿no? A lo que nos conduce la legislación. Eso se tiene que revisar y permitir que las instituciones puedan utilizar los recursos y no se gaste a lo tonto, ¿no? Y luego, por otro lado, efectivamente hay recursos que llegan de convenios derivados de financiamiento externo, que entraban al fideicomiso y no entraban al gasto, digamos, de la institución, y me parece bien que estuvieran en el fideicomiso, ¿no? Eso también se tiene que revisar y dar una respuesta para las instituciones como el CIDE, el COLEF, etc. Pero también es cierto que se utilizaban los recursos de manera discrecional de ese mismo fideicomiso, ¿no? Sí, claro. Te digo, el año pasado, por ejemplo, supimos de que el presidente de la institución se fue con 7, 8 amigos a una semana a Colombia, porque habían inventado que había un coloquio allá, ¿no? Una semana con gastos pagados de todos los amigos, ¿no? A lo mejor se hicieron su coloquio, maestro. Hicieron su coloquio y dijeron, pues vamos a conocer Colombia, ¿no? Pero te digo que están mezcladas las cosas, ¿no? O sea, hay recursos que sí había que salvar vía fideicomiso, pero también hay uso discrecional, porque no sabes, dicen, sí, es que Hacienda estaba ahí. Eran los cuates, o sea, tú ves las actas y son los cuates y el presidente de la dependencia o el director general es el que manipula ahí, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Realmente es un mundo ahí muy complicado, que a lo mejor sí en el digamos, en quitarlos todos, pues te vas a llevar muchas cosas, pero se tiene a cambio que hacer algo para no dañar a las instituciones. Eso es lo que yo pienso. Esto, doctor. Fíjate, qué interesante esto que está sucediendo con el anuncio ya formal de que estos recursos se van a reubicar, se van, de alguna forma, se van a salud, ¿no? Y se van a redistribuir en un gasto que incluye incluso a muchas de las personas que por la vía de los fideicomisos están recibiendo una partida presupuestal para que puedan seguir haciendo sus trabajos. Estoy hablando de artistas, estoy hablando de deportistas, estoy hablando de científicos, en fin. Pero a mí me llama mucho la atención el que se esté tomando esta decisión
porque entonces pudiera ser una lectura equivocada, pero una de las interpretaciones que se le puede dar a esto que está sucediendo con estos 109 fideicomisos es que algo está sucediendo con el aparato gubernamental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no logra todavía implementar las políticas anticorrupción. Y me voy a explicar, o lo voy a explicar. Ustedes saben que uno de los medios de comunicación a los que les da credibilidad a Andrés Manuel López Obrador en cuanto al manejo de la información, incluso de las declaraciones que él hace en sus conferencias matutinas, es el periódico La Jornada. Yo había leído esta declaración de Andrés Manuel López Obrador en otros medios de comunicación y dije, bueno, por experiencia, Olga siempre ha sido muy cuidadosa, me dice, oye, ¿sabes qué? Puede estar muy manipulada la información y más los encabezados, entonces hay que ir a la fuente, y la fuente pues es escuchar la plática, la mañanera para saber si efectivamente se dijo o no se dijo, y cómo se dijo o cómo no se dijo. Pero coincide incluso en la periódico de La Jornada esta declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador, justificando el por qué se van a eliminar estos 109 fideicomisos. Dice que esta lista se van a revisar para que dentro de los beneficiarios de estos fideicomisos se elimine a los aviadores. Bueno, el asunto es que este tema de los aviadores, pues se pueden combatir desde las mismas auditorías interiores. Ustedes lo saben, hay muchas auditorías dentro de las mismas instituciones que son los encargados incluso de aportar los recursos a esos fideicomisos. Y no nada más estoy hablando del tema de los fideicomisos, estoy hablando también de muchos fondos especiales etiquetados que se le entrega a los gobiernos de los estados y a los municipios y que son saqueados por las administraciones locales a nivel estatal y municipal. Yo creo que el caso de Baja California es emblemático porque, doctor, nosotros tenemos desde 1980 revisando los resultados de la fiscalización de la Fiscalía, de la Auditoría Especial del Estado, ¿no? Y que trabaja directamente de la mano con el Congreso del Estado de Baja California. Y hemos encontrado, no hay cuenta pública municipal, paramunicipal o estatal que no tenga observaciones infinitas de malos o pésimos usos de los fondos, de los fideicomisos, y esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Se mandan los resultados de estas auditorías al Congreso, el Congreso se las manda a la Contraloría, lo que era la Contraloría del Estado o las sindicaturas, para que corrijan esto, y al año siguiente vemos lo mismo. El caso específico de Ensenada, por citar el caso local, que sucede lo mismo en Tijuana, que sucede lo mismo en los ayuntamientos de Mexicali y el resto del estado, los desvíos del famoso fondo, del fondo 33, que se supone, del ramo 33, que son para obras de zonas marginadas, que se desviaban así de manera totalmente impune para gasto, se cree, para gasto corriente de los ayuntamientos. Y así pasó. Lo mismo sucede con los fideicomisos. Bueno, entonces si desde que yo tengo conciencia, a nivel federal, a nivel estatal, pero también a federal, porque me ha tocado revisar las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas de estos fondos y fideicomisos especiales, y también vienen llenos de una cantidad enorme de irregularidades e incluso de denuncias ante ministerios públicos para que se ejerza la acción penal en contra de los defraudadores de estos fideicomisos y de estos fondos. Y no sucede absolutamente nada. Ok, entonces, yo no estoy diciendo que este gobierno esté fracasando en su campaña totalmente en materia de anticorrupción, pero sí se tiene que hacer algo mucho más específico para que, ok, si yo sé que si dice Andrés Manuel López Obrador que dentro de los beneficiarios hay aviadores, bueno, pues entonces hay que mandar vistas a las autoridades competentes anticorrupción para que se deslinden responsabilidades de carácter administrativo y penal, ¿sí? Porque a mí se me hace un poco injusto que por una cantidad importante de aviadores, yo estoy recordando ahorita un presupuesto que se le daba especial, a través de un fondo especial a la Secretaría de Educación Pública aquí en Baja California,
para pagar los sueldos a los maestros, así como para los compensatorios, los sueldos compensatorios entre Federación y Estado. Y en esa lista había alrededor de 50, 60, 70 aviadores que no trabajaban en las aulas, o que tenían 3 o 4 plazas, comisionistas, en fin. Ok, entonces, siento yo que si esto se conoce de años, porque no es algo que esté sucediendo exclusivamente en el caso de la administración de Andrés Manuel López Obrador, sino que esto viene del PRI, del PAN y del PRD y todos los demás partidos, ¿por qué no entonces, demonios, en presentar específicamente cargos en contra de quienes están beneficiándose ilegalmente de estos fideicomisos? Te mete a un océano de litigios. Sí, sí, o sea, nos mete, pero bueno, yo creo que, como dice el refrán popular de este pueblo sabio, ¿sí? Dice, ¿sí? Pagan justos por pecadores. Y yo no estoy pensando que todos los que estén dentro de estos fideicomisos y todos estos fondos sean unos corruptos. A ver, lo que se ha planteado, y yo no sé si se vaya a cumplir, es no se dejará de entregar los recursos a la gente, que ahora se hace a través de la vía de fideicomisos. Lo acabo de decir. ¿Qué es lo que se plantea? Y me gustaría conocer tu opinión, Alejandro, Víctor. ¿Qué es lo que pasa cuando se distorsiona tanto el esquema operativo de un gobierno para crear fideicomisos y se empieza a saltar el instrumento fundamental del ejercicio del erario, que es las leyes de presupuestos y las instituciones creadas para ejercerlo? Yo creo que lo que se estaría planteando en todo caso es la necesidad de eliminar todas esas simulaciones y vías creadas para desviar el erario y volver al instrumento fundamental que es el presupuesto y las instituciones a través de las cuales se ejerce. Y quiero agregar un comentario. Yo tengo una hija, un nieto y varios amigos que son artistas, de diferentes músicos, teatro, y cuando se anunció desde el año pasado la posible desaparición del FONCA, de este Fideicomiso para la Cultura y las Artes, me preocupé por ellos, ¿verdad? Y les hablé y les pregunté que sí, qué onda con eso. Y dijeron, opinión mayoritaria, Víctor, por mí que desaparezca. Ese FONCA ha servido nada más para que una mafia que actúa como en todas partes, en la ciencia, en la educación, también en el arte y la cultura, una mafia esté siempre acaparando todos los recursos. Por otra parte, me comentaba mi hija, ella logró un apoyo como lo logran muchos, que después de varios y varios intentos de presentar proyectos, logró un apoyo para una beca de 1 año. Y le pregunté, de eso vive, ¿verdad? Para desarrollar su proyecto. Y le pregunté si se había visto dificultades. Y me dice, justo acabamos de tener una reunión con la titular de FONCA, dice, y nos dijo que hay recortes, dice, pero que los recortes van hacia los funcionarios y que no hay una sola beca que se haya eliminado o que se haya reducido. Y en el caso personal y de los que conozco, me consta, dice, no nos ha dejado de llegar el apoyo, pero sí hay preocupación de lo que vaya a suceder a futuro. Bueno, aquí ya se han planteado varias cosas, pero la primera y fundamental que yo te pregunto ¿es posible un mundo en México sin fideicomisos? ¿Es posible que se ejerzan los presupuestos a través de las instituciones que forman parte de los organigramas constitucionalmente establecidos y desaparecer estas formas de los fideicomisos que han dado pie pues a mucha corrupción, empezando por la principal y más grande de todas, que todavía lo estamos pagando y le van a pagar nuestros nietos, que fue el famoso Fobaproa, que no fue más que una forma de fideicomiso para auxiliar a los banqueros, ¿no? Bueno, pues es una pregunta muy compleja, ¿no? Yo creo que gran parte de los fideicomisos que se formaban con fondos públicos, pues se puede resolver, ¿no? Se puede resolver. Me preocupa más en el área de ciencia y tecnología por cómo operaban nuestras
instituciones. Te digo, no todo el recurso es público, viene de muchas fundaciones. Y algo se podría hacer en ese terreno para regular, porque también es cierto que muchos investigadores, sobre todo de estas grandes instituciones, que son marcas, ¿no? Como el CIDE o el Colmex, y utilizan dinero de fundaciones para negocios particulares. Es decir, el investigador consigue esos fondos y lo que hace más bien es consultorías, negocio particular del investigador, ¿no? Entonces, pero hay otros fondos que sí están bien empleados, digamos, y que son fondos internacionales, que a lo mejor ahí sí, a lo mejor no toda la figura del fideicomiso, pero sí cómo se van a administrar sin que haya penalización por parte de las fundaciones que digan, no, pues ya no te volvemos a dar, o como nos quitaste el recurso que era para investigación, te vamos a sancionar. Entonces, es que hay de todo, es tan complejo que por ejemplo, yo creo que insisto, aquellos fideicomisos que solo se forman con recursos públicos, ahí se pueden muy bien asimilar al presupuesto, etcétera, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, sí, claro, yo estaría de acuerdo con eso. Y vamos pensando en el área de ciencia y tecnología, qué se puede hacer para administrar estos otros fondos. Y a lo mejor, por ejemplo, también para evitar que entonces las instituciones digan, no nos gastamos este recurso y en vez de levantar el adoquín, lo mando al fideicomiso, que hubiera alguna forma, ¿no? También en el manejo presupuestal de decir, bueno, pues no se empleó en diciembre porque se iba a emplear en enero, ¿no? Y entonces denos chance de emplearlo en enero. Es decir, buscar salidas. Yo concuerdo con Luis en el sentido de que no se va a resolver el problema de la corrupción de un día para otro. Yo creo que la estrategia del presidente es más bien ir cortando las entradas, ¿no?, hacia la corrupción, porque juzgar a todo mundo, pues no habría espacio ni tiempo para juzgar. No, pero algo se tiene que hacer. Porque el sistema funcionaba con base en la corrupción. Hay que comenzar, sino cuando empezamos. Mira, por ejemplo, ahorita otro caso. Sí, yo estoy de acuerdo. A lo mejor algunos, cierto, los más pesados, no sé. Sí, mira, un caso rápido, nada más. Acaba de publicar Milenio y el Universal una conversación que tiene el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de este país, que es Alfonso Durazo Montaño. Y le preguntan en estos dos diarios, ¿por qué se cerró el penal de Puente Grande? ¿Sabes cuál es la respuesta que está dando el señor ministro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Alfonso Durazo. Que porque el cártel Jalisco Nueva Generación era el dueño del penal. O sea, fíjate el tamaño de esta respuesta, ¿sí?, que empequeñece al Estado mexicano, que no es capaz, ¿sí?, de resolver una situación al interior de una cárcel que es ya territorio, o era un territorio, el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, imagínate la enorme corrupción que existe dentro de esta institución penal, para que se llegue finalmente a la determinación de decir, lo corto, lo cierro, porque no puedo. Ese es el asunto que yo planteo, de que desafortunadamente el aparato de castigo, de investigación, ¿sí?, de llevar, no a todos, obviamente, no soy tan ingenuo para pedir eso, pero sí comenzar a agarrar, oye, ok, cierro los fideicomisos, ¿y qué con los ladronzuelos estos que se llevaban toda la lana? Ahí muere, borrón y cuenta nueva. ¿Cuándo entonces vamos finalmente a comenzar a hacer cambios importantes en el aparato burocrático que lo hemos comentado y tu servidor? Ahí sigue impune la corrupción, desafortunadamente. O sea, yo puedo entender que en los altos niveles está bien, se está trabajando, ahí vamos, pero la pirámide en la base, conforme vas bajando, es una verdadera, es algo monumental la cantidad de actos de corrupción que se están cometiendo.
Y oye, te digo, esto que dice Durazo, pues lo cerramos porque pues era propiedad del cártel Jalisco Nueva Generación. Caray, entonces, pues algo tiene que suceder. Bueno, con tiene, esto, tiene, ¿no? tiene dos virtudes esta declaración. Primero, reconocer un hecho, no taparle el ojo al macho y decir, ese penal estaba en manos del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Y la segunda, que tú lo criticas, pero yo no dejo de verlo también como un hecho positivo, decir, no tenemos en el momento la capacidad de investigar y salvar ese penal, hay que cortarlo de tajo. Creo que también a veces, no sé qué pienses tú, Víctor, pero son tan grandes y tan profundos estas cloacas de corrupción y de contubernio de elementos de gobierno con el crimen, que dices tú, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde le sigo? Y yo me pongo también en los pies, los zapatos de la gente que tiene que tomar decisiones, y a lo mejor yo lo hubiera cerrado desde hace rato, ¿no? Ese penal. Es decir, el problema es muy, muy grave, tan grave que cambió la posición del propio Andrés Manuel, y todavía estamos discutiendo si es correcto o no la creación de la Guardia Nacional, si la militarización, si el uso del ejército, porque él sí en campaña sí hablaba de la desmilitarización del país. Sin embargo, creo que cuando ya llega a la presidencia y empiezan a darle la información, el cuadro completo, dice, ¿y con qué voy a combatir esto, no? ¿Qué piensas? Sí, es un sistema enfermo, ¿no? Todas las cañerías están en mal estado. Así funcionaba, el sistema funcionaba con base en la corrupción, ¿no? Sí. Es muy difícil eso, ¿no? Que tú planteas por dónde iniciar, además en una coyuntura, en un lapso de tiempo tan pequeño, 2 años, digamos, para un gobierno es nada, ¿no? Y bueno, la estrategia a lo mejor puede ser más de golpear así. Digo, cuando uno ve el trabajo que está haciendo Santiago Nieto, es bien interesante, ¿no? O sea, sí se está trabajando muchísimo a nivel, y se está corriendo un riesgo impresionante, ¿no? Tremendo. Y entonces a lo mejor dices, mira, esos pequeños, ya, pues ni modo, ¿no? Ya nos metieron gol, ya, pues sí, yo también concuerdo, o sea, por dónde, qué difícil el trabajo de un funcionario en el área de corrupción más, de combate a la corrupción o del crimen organizado, de seguridad, un estado con mayúsculas como el nuestro, en donde el estado había perdido muchos espacios, ¿no? El de Puente Grande, pues es uno solo de cómo el crimen organizado controla espacios y ámbitos que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Y que meterse ahí es arriesgar la vida, ¿no? O sea, te vas jugando diariamente, sí, como vimos en el caso de luchador de los derechos del agua de los Comiáis, ¿no? De Oscar Herao, le costó la vida, imagínate, en otros ámbitos, ¿no? Bueno, pero pues sí, es muy complejo eso. Perdón, nada más para decirte, llevamos ya 1 hora con 15 minutos. No sé. Sí, ya vamos cerrando, yo creo, porque... Perfecto. Sí, para nosotros perfecto, es muy disfrutable la charla contigo, doctor. Pues no sé si quieras, para cerrar, que nos des, aunque sea así en una mirada, ¿qué te pareció este debate en Estados Unidos? Estamos en vísperas de la elección presidencial. Donald Trump y su esposa tienen COVID, enfermaron de COVID. Y bueno, pues acabamos de pasar un debate muy peculiar. ¿Qué te pareció el debate de los candidatos presidenciales? Fíjate que hoy estoy viendo incluso notas de que dicen que a lo mejor pues no está enfermo y es una forma de evadir el segundo y el tercer debate. Todo puede pasar, pero
Pues sí, y los acontecimientos, ¿no? Cómo corren rápidamente, digo, entre el debate y la cuestión del diagnóstico del COVID, pues ya ahí tiene otras implicaciones, ¿no? Para la misma campaña presidencial. No es lo mismo un presidente que no pueda cerrar, digamos, este tramo final de la campaña, ¿no? O un presidente sano. Y vamos a ver cómo sale de esta, porque reúne todas las condiciones que nos han dicho que son las más propicias para la gravedad de la enfermedad. O sea, es la edad, sin duda es hipertenso por el peso que tiene, sabemos que es adicto a la comida chatarra, el nivel de estrés que manejas, como sea, en la presidencia más importante, más poderosa del mundo, en medio de una campaña. Digo, está muy complicado para que pueda salir como cualquiera. Hay que ver el nivel de lo que dicen los... Hay un término técnico que depende mucho de cómo te vaya en la enfermedad, la carga viral de quien te pasa el virus, ¿no? Entre más alta sea la carga viral de la persona que te infecta, pues más probabilidades de que te vaya como en feria, ¿no? Pero pues la asesora no se veía muy enferma, ¿no? La que le pasó esto, y a lo mejor la libra bien, pero bueno, el debate, pues todo lo vimos, también nos indica el nivel en que se encuentra esa democracia que nos han vendido como el ideal, ¿no? Del mundo democrático. O sea, con un nivel de debate como pues deja mucho que desear, ¿no? Y además con un sistema electoral que para muchos es obsoleto. Es decir, en Estados Unidos no gana el que tiene más votos, ¿no? Sino el que gana más asientos en el Consejo Electoral por estados. Entonces, le pasó a Hillary Clinton, que tuvo 3 millones más de votos y no fue presidenta, ¿no? Lo cual me parece a mí bastante injusto, un sistema electoral como ese, que ya está muy cuestionado. Y bueno, un dato muy interesante: hace 4 años, Joe Biden llegó con una ventaja en las encuestas, en la encuesta de encuestas, ¿no? Que es el promedio de todas las encuestas, con 5 puntos arriba de Donald Trump, mientras que hace 4 años, para el primer debate, Hillary Clinton llegaba más cerrado, con ventaja, pero menos puntos, ¿no? Y esto pues era importante, y era importante también para fijar, el que va abajo pues tiene que atacar. Es como en el box, ¿no? El que va arriba, pues el otro tiene la obligación de... Y entonces, pues así sucedió. No hubo sorpresa tampoco, creo yo, desde mi punto de vista. Sabíamos que así se iba a comportar. Además, nunca se ha comportado de manera diferente Donald Trump. Sabe manejar las audiencias, tuvo su talk show por mucho tiempo, sabe cómo golpear y sacar de quicio al adversario, y eso hizo, ¿no? Lo paradójico es que una de las cosas que se vieron en el debate es que cuando la regla era estar, salvo los contendientes, con mascarilla, y toda la familia de él se la quitó. No sé si vieron esta parte, ¿no? Se quitaron en un acto así y venga, que luego se anuncia que tuviera COVID. Ahorita, hace rato estaba diciendo ya la oficina de Joe Biden que salió negativo, lo cual le da una ventaja. Pero de todos modos, una de las características más interesantes, si gana Joe Biden, como es muy factible, será el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos de asumir el cargo, ¿no? Eso nos habla también de que no haya habido una renovación de liderazgos en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano, ¿no? Y entonces, bueno,
lo que vimos fue esto, ¿no? Un debate con muy pocas propuestas, mucho descontón, ¿no? Era diferente. Y además, como sucede, en Estados Unidos es un sistema muy bipartidista, ¿no? Dos partidos, los otros partidos pintan, pero muchísimo menos, o por ahí algún independiente en algún momento. Pero los estados están muy definidos, los republicanos y los demócratas, ¿no? Esos ya no van a cambiar. Hay un grupo ahí de estados en donde están los indecisos que pueden ser la diferencia, y hacia ellos están dirigiendo sus baterías los candidatos, ¿no? 10% de indecisos que van a tratar de convencer. No sé qué tanto le pegue esta enfermedad a Donald Trump, insisto, porque pues también lo que va digamos, a proyectar es un presidente pues pues no tan fuerte, no tan para muchos, ¿no? El que esté enfermo siempre pesa, ¿no? Esta situación. A lo mejor algunos de estos indecisos pues deciden no votar, que también está en el escenario, ¿no? El índice de abstención en Estados Unidos siempre ha sido muy alto, a pesar de que quieran vender la idea de que es la gran democracia, participa poco la población, y ante una situación como esta, pues puede tener su impacto. Y termino diciendo algo que sí es muy preocupante. Donald Trump está preparando como plan B, creo yo, el desacreditar la legalidad de las elecciones. Sí, Él está diciendo que va a haber fraude, que va a ser un fraude muy grande por las boletas enviadas, ¿no? Que se están enviando pues muchas más que en otras elecciones por la pandemia del COVID, ¿no? Y entonces que él está viendo que a la gente le están llegando 2 o 3 boletas. Ya me dijeron especialistas en esto que es prácticamente imposible que suceda esto, porque en Estados Unidos está penadísimo votar 2 veces, o sea, falsificar un segundo voto, y la pena son 20 años de prisión. Entonces, la gente lo sabe, y entonces es muy difícil lo que está planteando. Lógicamente, se está curando en salud y va a decir, es que me hicieron fraude, etcétera, ¿no? Y por eso es tan importante ganar la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y tener una Suprema Corte que en determinado momento pueda decir, a ver, entre tal desastre de lo que sea, el presidente decidimos, como ya sucedió en otras elecciones, ¿no? Que hay una intervención, ¿se acuerdan? En Florida, en la elección de Bush, ¿sí? En donde había dudas de las boletas, etcétera. Entonces yo creo que como están los números, Donald Trump está preparando un escenario, ¿no? De desacreditación, ¿no? Del proceso electoral para decir me robaron, y entonces tiene que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, que la muerte de la magistrada Ruth Bader, pues le cayó, ahora sí como decían, como anillo al dedo, ¿no? O sea, no estaba en el escenario y de repente dice, pues de aquí soy ahora, pero tampoco él contaba con enfermarse, ¿no? Y veremos, porque incluso estaban ya previendo qué pasaría si él ya no puede continuar, ¿no? ¿Quién asumiría la candidatura? Y parece que es Mike Pence, ¿no? El que asumiría la candidatura, por cómo está la ley, ¿no? Pero pues cambiaría radicalmente la contienda, y estamos a un mes y pasadito a un mes prácticamente de la elección. Entonces, las cosas están muy interesantes, no sabemos si va a haber segundo y tercer debate. Sí, así es, y bueno, Donald Trump está en una situación tal en que o realmente se enfermó y entonces necesita aislarse prácticamente en la recta final ya de la contienda y alcanzar a recuperarse para la elección, o bueno, ha creado tanta expectativa en la gente de que es manipulador y mentiroso,
que para creerle tendría que morirse el pobre hombre, ¿no? Para decir, mira, sí tenía COVID. Bueno, pues, doctor, volvemos a tocar el tema en las próximas, porque Claro. ya vamos cerquita de la elección. ¿Sí? Claro, Pues claro. gracias, doctor, te queremos agradecer muchísimo el que hayas estado de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, esperemos que rápido se pasen estos 15 días para volver a tenerte aquí en Cuatro Vientos. Ya sabes, es tu casa y agradecerte siempre que compartas tus conocimientos, tus opiniones con la comunidad Cuatro Vientos. Hola. Un abrazo, Víctor Alejandro Espinosa. Nos vemos dentro de 15 días. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, por seguir este programa y compártanlo en las redes para llegar fuerte y lejos, como dice el clásico. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta fin de semana. pronto.